Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos ya casi en la recta final de nuestro seminario virtual, en el cual hemos estado abordando cómo dar respuesta a todas esas herejías cristológicas y antitrinitarias que podemos ver hoy en día, no solamente en grupos heterodoxos, sectas como los Testigos de Jehová, mormones y otros, como los Pentecostales Unidos, que también niegan la Trinidad, esos grupos como la iglesia, bueno, Pentecostales Unitarios en general. Hoy vamos a estudiar también un tema muy importante y es algunas de las acusaciones que generalmente se hacen contra el cristianismo ortodoxo, es que la doctrina de la Trinidad es más bien filosófica o de origen pagano o que es una alteración de la doctrina original que surgió con el tiempo. Vamos a tratar algunos aspectos muy importantes que tienen que ver acerca de cómo la filosofía griega sí influyó en la teología cristiana y otros detalles más, pero también para saber responder a esos grupos. Este día nos acompaña el licenciado Jorge Hostos. Él es licenciado en teología. Nuestro hermano también es escritor de numerosos libros. Uno de ellos es Reteniendo lo Bueno, que busca dar una respuesta a la posmodernidad y cómo saber utilizar esos elementos de la posmodernidad en beneficio de la fe cristiana o para enriquecer y a mejorar nuestro alcance hacia esas personas que hoy en día se cuestionan si es válida la fe o si deberían abrazar el cristianismo o no. Antes de darle el tiempo al licenciado Hostos, les invito a que incline su rostro ahí donde usted está. Vamos a orar para darle gracias al Señor y entregar este tiempo en sus manos. Amado y bendito Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos para compartir y aprender en este octavo taller. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda bendecirnos, nos ilumine y nos dé sabiduría. Bendice, Padre, por favor, al Maestro en esta noche para que pueda tener tu sabiduría, Padre, y nos hables a través de él y pueda ser de bendición y edificación para nuestros vidas. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro hermano Hostos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, como decía, ya está con nosotros el licenciado Jorge Hostos, quien nos compartirá el tema de esta noche. Hermano Jorge Hostos, bienvenido. El tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. No sé si me estoy viendo, no veo mi... ahí estoy viendo. Se ve. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Para mí un honor de verdad estar acá con ustedes, que no les conozco creo que a ninguno. Pero bueno, he hablado anteriormente con Fernando, compartido con Fernando, virtualmente también, como estamos en este momento. Así que un honor para mí que me hayan invitado para este día, para esta hora, para que compartamos un poco de estos temas que son de suma, sí, de suma importancia y de suma relevancia para no solamente el quehacer teológico, para los que hagan teología, para los que tengan dedicado el tiempo a la investigación teológica, a la producción de textos y ensayos teológicos. Entonces, no solamente para el quehacer teológico, sino es para el quehacer cristiano en general. Y de hecho, el tema que nos compete hoy básicamente es un tema que tiene que ver con una actividad que podemos llamar una actividad humana, una actividad que hacemos día a día, eh, em, que no necesariamente está ligada a una disciplina o a una cátedra específica de alguna carrera, aunque por supuesto muchos de los que estudian sobre todo carreras de humanidades ven filosofía y sobre todo ven filosofía de ese estudio que están viendo. Por ejemplo, la gente que estudia, eh, em, qué sé yo, derecho, leyes, tiene que en algún momento ver filosofía del derecho.
y todas estas corrientes filosóficas, y el iusnaturalismo y el derecho romano y todas esas influencias a lo que hoy conocemos como el derecho. Y si estás estudiando música en la universidad, bueno, mi entorno se nota claramente mis cosas musicales, pues soy músico. Pero si vos estudias música en la universidad vas a ver filosofía de la música, o sea, hay una filosofía detrás de los parámetros o el paradigma de la música, como lo conocemos hoy en día. Entonces, no solamente desde ese punto de vista académico, de estudios y de cátedra, sino que la filosofía también se da en el día a día, en nuestras palabras, en nuestra manera de pensar, etcétera. Y eso ya lo vamos a ver, ya quizás todavía suena como que no estoy entendiendo en qué sentido es, pero sí, ya lo vamos a ver con la presentación que estoy compartiendo. Se está viendo la presentación porque creo que no la dejé de compartir. Sí. Sí, sí se ve, alguien me dice que la expanda, pero la tengo prácticamente en pantalla completa. ¿Se ve muy chica o no? No sé. ¿Se ve bien? Por favor, si me pueden. Se ve bien. Bueno, Sí, se ve muy bien. perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, Marco, que creo que es el que está pidiendo que la expanda, la tengo al máximo, Marco, realmente. Así que siento si hay algún inconveniente allí. Pues bueno, y yo sé que este sería el taller 8 si no me equivoco, el taller 8 de este seminario. No sé si alguno no se pudo dar, pero entiendo que este es el 8 sobre filosofía. Perdón, el título dice Filosofía griega, Trinitarismo y evolución de la teología cristiana. Claro, esto lo entiendo porque sé que ustedes han venido este seminario trabajando en cuestiones sobre respuestas bíblicas, principalmente a herejías cristológicas y herejías antitrinitarias. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver más, o sea, sí tiene relación, pero lo vamos a ver más de un punto de vista de cómo ha funcionado el desarrollo filosófico o cuáles son los intereses que ha habido en la historia con respecto a la filosofía, y evidentemente esto tiene una influencia vital y una influencia primordial en el quehacer teológico también. Así que hay una relación allí. Obviamente hay un tema entre teología, filosofía, si chocan, si están en contra. Pero ese es otro tema. No vamos a hablar de eso hoy, pero sí, sin meternos en ese tema, podemos decir de que, por supuesto, hay una relación entre la filosofía y la teología. Y ya vamos a más o menos a ver en qué sentido. Así que ahí en la presentación, bueno, ahí les puse filosofía y teología cristiana. Entonces vamos al grano, hermanos, con respecto a este tema. La idea de hoy es que ustedes, al finalizar esta clase, que va a ser breve, la idea es que cuando termine esto, ustedes, número uno, entiendan en rasgos generales qué es filosofía. Eso. Porque hay mucha gente, primero, que tiene la filosofía como que no, eso es una cosa que no entiendo, ni los filósofos entienden, y tienen como que esa caricatura, pero también por el otro lado hay una especie de filosofía, eso huele raro, filosofía, eso te va a llevar al ateísmo, o la filosofía no tiene nada que ver con la fe y bla, bla, bla. Entonces, hay como distintas percepciones que las personas tienen sobre la filosofía, y totalmente se respeta. Si usted cree que la filosofía es algo inentendible, pues tiene todo el respeto y se respeta su pensamiento. Y si considera que la filosofía es el anticristo encarnado, pues es su pensamiento. Pero sí es bueno entonces que antes de llegar a ese punto de pensar eso, sepamos, por ejemplo, primero qué es eso, qué es la filosofía, que lo entendamos y después entonces que tomemos una decisión si la filosofía no sirve para nada o la filosofía es algo inentendible. Pero lo primero que hay que hacer, obviamente, es entender y saber qué es la filosofía.
Entonces tenemos ahí en pantalla la filosofía. La palabra filosofía etimológicamente está compuesta de dos vocablos, que son filos y sofía. El término filo significa amor y sofía significa sabiduría. Entonces, en términos etimológicos, y esto lo digo con consciente, con un resalte consciente, etimológico, el significado de filosofía es algo así como el amor por la sabiduría o el amor por el conocimiento, pero es más por la sabiduría, si nos mantenemos en términos estrictos etimológicos. Eh, Esto, por supuesto, ha dado pie para que muchas personas digan como que, bueno, es que ya el nombre te dice que hay que desecharlo, porque no puedes amar no puedes amar la sabiduría. No estamos llamados a amar la sabiduría, a amar el conocimiento. Tenemos que amar al Señor y etcétera, etcétera. Y es correctamente ese pensamiento. Sin embargo, hay que entender también que la etimología de las palabras, aunque útiles para ciertos fines, no son un determinante para lo que una palabra significa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría, no significa que la filosofía es literalmente amor por la sabiduría, porque la filosofía puede significar muchas cosas. Y podemos poner, ¿qué ejemplo se me ocurre? Eh, y pongamos un ejemplo en inglés, butterfly. Tenemos butter, que significa manteca, mantequilla, y fly, que es mosca. Es decir, mosca de mantequilla. Pero butterfly es una mariposa. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, etimológicamente, si decimos, si nos centramos o nos cerramos a la etimología de las palabras, pues estamos poniéndonos realmente obstáculos porque la etimología de las palabras, aunque útil para llegar al trasfondo, y de hecho etimología significa, o va por la rama de la etimología es eso, es buscar el origen de la palabra, pero buscar el origen de la palabra no necesariamente significa llegar al significado real de la palabra. Ya hasta el momento lo que estamos hablando acá es filosofía, estamos filosofando sobre el lenguaje y lo estoy haciendo con toda la intención para que más o menos nos vayamos familiarizando con el pensamiento del quehacer filosófico o ese tipo de preguntas. Entonces, etimológicamente, perdón, eso es lo que significa filosofía, amor por la sabiduría. Sin embargo, hay algunas maneras distintas de entender lo que es la filosofía. Vemos ahí en pantalla, en primer lugar, la filosofía puede definirse como el estudio de la naturaleza, de la realidad y la existencia, de lo que es posible saber y del comportamiento correcto e incorrecto, o un conjunto particular de creencias de este tipo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, podemos concebir la filosofía como el estudio de ciertas cosas. ¿Cuáles? La realidad de la existencia, el saber y lo que es correcto e incorrecto. Ya ahí nos está dando una pista en lo que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, ¿cómo podemos entender la filosofía? Como un sistema particular de creencias, valores y principios. Bien, entonces la filosofía puede definirse como un sistema, como un paradigma de creencias, de valores, de principios, de fundamentos que rigen algo en específico. Acá estamos siendo un poco genéricos y no tan específicos, porque el objetivo no es ser tan específico, sino en lo que va a venir después. Otra manera de ver la filosofía es el uso de la razón para entender cosas como la naturaleza del mundo real y la existencia, el uso y los límites del conocimiento y los principios de juicio moral, es decir, la moralidad, lo correcto, lo incorrecto, etc. En cuarto lugar, un grupo de teorías e ideas relacionadas con la comprensión de un tema particular, muy similar al segundo, un sistema de creencias, básicamente, que buscan comprender un tema. Y lo último, como una actividad naturalmente humana.
¿Por qué una actividad naturalmente humana? Porque, pongamos un ejemplo, la lógica es parte de el quehacer filosófico y usamos lógica todos los días para sacar cuentas, para planificar los gastos familiares del mes, para tratar de tomar una decisión. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos los pros, los contras, qué me beneficia más, qué me beneficia menos, si hago esto, qué puede pasar. Entonces, todo ese tipo de pensamiento entra en la categoría de un pensamiento filosófico, porque es una actividad humana el pensar, el tratar de entender, el querer saber. Todo ese tipo de pensamiento entra en la categoría de pensamiento filosófico. ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto muchas veces tenemos el concepto no tan acertado, perdón, de que, bueno, filosofía son escuelas y esa gente rara que empieza a pensar un montón de cosas y al final termina creyendo cualquier cosa. Sí, también es filosofía, pero esa gente que empezó a pensar cualquier cosa y terminó en cualquier lugar, creyendo cualquier cosa, estaba haciendo una actividad humana que también hacemos nosotros, que es pensar, que es por qué esto y por qué no esto. Y sin ir muy lejos, ustedes estamos en este seminario de respuestas bíblicas a herejías cristológicas y trinitarias. Bueno, pero ¿por qué es una herejía? ¿Por qué esto es antitrinitario? ¿Y por qué esta respuesta No, bíblica? pusieron. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Escuché un ruido, alguien hablando, perdón. Alguien tenía su micrófono abierto, Ah, pero bien. Bien, y yo dije, ¿qué pasó? Se cerró la videollamada y no me di cuenta. Bueno, buenísimo. ¿Por qué esta respuesta bíblica tiene más coherencia a esta herejía? Porque esta respuesta bíblica, no, esta respuesta bíblica, aunque sí, pero no es tan directa como esta. ¿Por qué? Porque esta tienes que interpretar y conocer un poco del Antiguo Testamento y la cultura hebrea y el pensamiento de la cultura hebrea y entonces la tipología de Cristo que hay en el Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. Todo ese tipo de pensamiento tiene bases filosóficas. Aunque use términos teológicos, hay un basamento filosófico detrás. Y el por qué creemos lo que creemos y el por qué creemos que como entendimos ciertas cosas es la manera correcta de entender ciertas cosas. ¿Entiendes? O sea, hay muchas presuposiciones filosóficas detrás de nuestros pensamientos, detrás de nuestro sistema de creencias. Bien, espero que me estén siguiendo hasta ahora. Si voy muy rápido o está muy denso, me dicen y trato de cambiarlo un poco, ¿sí? Por favor, no tengan miedo ni pena de decírmelo. Entonces, ese sería lo primero. Entonces, hasta el momento, la filosofía se puede definir de varias maneras. Sin embargo, fíjense que por lo menos las primeras 4 definiciones que ven allí en pantalla tienen algo en común. Tienen, aunque una se define como un estudio, la otra como un sistema, la otra como el uso de la razón para, y la otra como un grupo de teorías e ideas, hay algo particular o hay específicamente 3 cosas particulares que se repiten una y otra vez. Y esa es, en la primera, la realidad y la existencia, lo que es posible saber y lo correcto e incorrecto. Eso es en la primera. En la segunda, creencias, valores y principios. En la tercera, la naturaleza del mundo real y la existencia, el uso y los límites del conocimiento y los principios del juicio moral. Son 3 cosas que se están repitiendo una y otra vez. Y en la penúltima, Pero un va a grupo de traer teorías primero. relacionadas Ah, a la comprensión particular de un tema. Esta está un poco más genérica.
pero vemos que se repitieron tres cosas: la realidad y la existencia, o lo real, la existencia otra vez, las creencias. En segundo lugar, lo que es posible saber, el uso y los límites del conocimiento. Y en tercer lugar, lo que es correcto e incorrecto. Entonces, hermanos y hermanas, en pocas palabras, ¿qué es la filosofía? La filosofía es el estudio de la metafísica, la epistemología y la axiología. Eso es todo. Ese es el resumen directo, práctico y completo, integral de la filosofía. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, mucha gente se marea un poco, lo ve todo muy confuso porque, por supuesto, la filosofía tiene muchos temas que están incluidos. Pero si queremos ser estrictos a la hora de hablar de filosofía, hay solamente tres cosas de las que tendríamos que hablar: metafísica, epistemología y axiología. Nada más. La filosofía no tiene nada más fuera de estas tres cosas. Por eso lo llamo yo, estas son las tres bases o los tres fundamentos de toda la filosofía. Y cuando hablo de toda la filosofía, hablo de los filósofos de las escuelas filosóficas, desde Sócrates, Platón, René Descartes, Kant, Hume, Marx, Hegel y todos estos pensadores del siglo pasado, Foucault, Derrida, etcétera, 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 hasta los pensadores más actuales, Zizek y el otro, y el otro, y el otro. Todos esos pensadores, esos filósofos, ¿por qué se les llama filósofos? Porque investigan y proponen u opinan o desarrollan o crean principios, por así decirlo, basado en tres cosas o en alguna de estas tres cosas: metafísica, epistemología y axiología. Y esto es lo más importante de esta clase, hermano, que ustedes se lleven esto que está en pantalla, porque va a ser la base o el fundamento para entender cualquier cuestión filosófica, tenga matices teológicas o no. Tenga las matices teológicas o no, siempre la filosofía se va a reducir a tres temas: metafísica, epistemología y axiología. ¿Y qué son esas cosas? La metafísica, la rama que se dedica a comprender la existencia y el mundo. No hay nada más de ahí. Simple. La rama que se dedica a comprender la existencia y el mundo se llama metafísica. ¿Qué es la epistemología? Es la rama que se dedica a estudiar cómo sabemos las cosas, el uso y el límite del conocimiento. Eso es epistemología. ¿Y qué es la axiología? La rama dedicada a estudiar la bondad o el valor y los juicios morales en el sentido más amplio de estos términos. Ahora, Jorge, pero ¿por qué entonces hay tantos filósofos que dicen cualquier cosa o que se contradicen o que se pelean porque uno dice esto y uno dice el otro? Bueno, porque lo que han entendido de metafísica ha sido una cosa y el otro lo entiende de otra manera y listo. Ya eso genera un choque. O porque uno tiene un pensamiento específico con respecto a cómo nosotros conocemos las cosas o al límite de nuestra mente para saber, y el otro tiene otra idea, otro estudio, otro pensamiento, otra idea del límite de ese conocimiento. Entonces, si tenemos dos pensamientos distintos con respecto a cuál es el límite de nuestro conocimiento, por supuesto que vamos a diferir en lo que pensemos y en las propuestas que vayamos a hacer. ¿Y qué es la axiología? ¿O qué pasa con la axiología? Bueno, lo mismo. Para ti matar está bien y para mí matar está mal. Entonces, por supuesto, vamos a tener una diferencia y se va a armar un debate con respecto a eso. Y quizás yo empiece a creer en cosas que tienen lógica con mi creencia de que matar está mal, pero tú también empiezas a creer cosas que tienen lógica con tu pensamiento de que matar está bien. Entonces, aunque tu sistema es lógico,
pero va a ser ilógico y va a chocar con el mío. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento axiológico completamente distinto. ¿Bien? Entonces, esa es la raíz de todos los problemas filosóficos. Y en la teología sucede de la misma manera, porque este hermano cree que soy un hereje. Y bueno, hay dos razones para ello. Uno, porque históricamente la iglesia cristiana decretó eso como una herejía. Entonces yo te considero hereje porque la iglesia cristiana en siglos pasados decretó que esto era una herejía y el basamento es este y este. Esa es la primera razón. Pero hay una segunda razón que yo te puedo considerar hereje porque simplemente piensas distinto a mí, porque yo considero que eso que tú crees, aunque no haya sido eclesiásticamente y tradicionalmente decretado como una herejía, para mí tú eres un hereje ya. Y la raíz o la base o lo que hay de fondo en ese pensamiento tiene que ver más con lo que acabamos de decir. Yo tengo un sistema de creencia que me lleva y mi lógica me lleva a pensar esta doctrina y a vos te la lleva a pensar de otra manera. Entonces yo te considero un hereje. ¿Sí me entiendes? Pero para llegar, y acá es el punto importante y por eso nos va a servir tanto, hermanos, entender la filosofía, cómo funciona el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a entender que la gente, no todos, ¿no? Hay gente que sí pasa esto, pero no todas las personas creen lo que creen, por muy loco que nosotros lo pensemos o nos parezca, pero a veces la gente no cree eso porque simplemente la gente es loca y quiere creerlo. Ellos tienen todo un sistema de pensamiento eh, que sostiene esa creencia y que para ellos, y quizás si tú lo analizas desde su punto de vista, hay lógica en ese pensamiento. Pero el hecho de que haya lógica y que su pensamiento sea lógico no significa que hay que aprobarlo o vamos a decir que está bien. Puede seguir estando mal y puede seguir siendo una herejía, aunque haya lógica dentro de él. Y eso es una de las interesantes cuestiones, ¿no?, filosóficas que hay mucha gente que defiende el pensamiento lógico y hay que defenderlo, pero a veces hay que tener en cuenta el límite de nuestro conocimiento y la misma escritura es clara en que somos, primero que somos criaturas, que somos finitos y que nuestro pensamiento es limitado. No conocemos como conoce el Señor, no tenemos el pensamiento de Dios. Pablo decía, interpretando, hablando de otra forma, ¿no? Pero lo podemos usar como una analogía, que vemos como a través de un cristal, un vidrio, una ventana empañada, o sea, no vemos completamente hasta que estemos con el Señor, que quizás vamos a ver todas las cosas como son, y aún así no vamos a ver las cosas como el Señor la ve, porque es Dios, es el creador, somos nosotros simplemente criaturas. Entonces, en ese sentido, podemos empezar a ver que, y eso nos lleva a ser más empáticos a veces y no ser no menospreciar tanto a las personas, sino mostrarles también el amor de Cristo. Porque si nosotros creemos que una persona está equivocada en su pensamiento, debemos entender que hay muchos factores que han llevado o muchos factores detrás de que esa persona piense equivocadamente. Pueden ser factores espirituales, hay una influencia espiritual, pueden ser factores intelectuales, es decir, esa persona piensa eso, que está errado, pero es porque en su intelecto, en su estudio, en lo que haya hecho, en las lecturas, etcétera, lo que sea, se convenció a sí mismo de que eso es lo correcto. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto acá importante en cuanto a estos tres temas de la filosofía. Entonces, para seguir adelante, la filosofía se reduce o se resume en tres puntos principales: metafísica, epistemología y axiología. ¿Qué es la metafísica? Ya vimos la rama que estudia la naturaleza de la existencia del ser y del mundo. ¿Y qué preguntas hace la metafísica? Bueno, preguntas como: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cómo existe el mundo? ¿Y cuál es su origen o fuente de creación? Bingo, ya tenemos una pregunta filosófica que tiene o que puede tener aspectos teológicos. Entonces, cuando usted, mi hermano, habla de Génesis,
del día uno, del día 2, de que el Dios creó todas las cosas ex nihilo, es decir, de la nada. Ex nihilo, término filosófico o con tintes filosóficos. Dios creó de la nada y etcétera y ta. Entonces estamos hablando de teología correctamente, pero si lo vemos desde un punto de vista filosófico, estamos hablando de metafísica, porque de eso se trata el pensamiento metafísico dentro de la filosofía, de tratar de filosofar sobre el mundo, el origen. Porque la filosofía es eso, o sea, el origen de la filosofía es pensar, es hacerme preguntas. Y se la hicieron los presocráticos, básicamente, que fueron los primeros filósofos registrados, griegos en este caso, porque el mundo en ese momento estaba dominado por el imperio griego. Entonces, ¿qué empezaron a hacer esos filósofos? Bueno, decir, pará, pero ¿y quién creó todo esto? ¿Sí me entienden? Pero, pero ¿y quién creó el sol? ¿Cómo nacen las cosas? ¿O esto apareció de la nada? ¿O esto ha existido siempre? O sea, eternamente esto ha existido. ¿Qué es eterno? ¿Qué es lo eterno? ¿O cómo podemos...? ¿Sí me entienden? Ese tipo de preguntas que nosotros nos hacemos ya en el día de hoy. Quizás no hacemos eso, quizás decimos, ¿y cómo con 100,000 pesos voy a sobrevivir este mes? ¿Entiendes? Entonces, esas son las preguntas que quizás nos hacemos. ¿O cómo voy a hacer? ¿Qué le puedo decir a este hermano para que vaya a la iglesia? Esas son nuestras preguntas. Pero en esa época empezaron ese tipo de preguntas como las que estamos viendo en pantalla. ¿Existe el mundo fuera de mi mente? ¿Por qué simplemente el mundo no puede ser algo que está proyectando mi mente? Y la realidad es una proyección de mi mente. ¿Cómo puedo saber yo que el mundo en el que estoy es real? Quizás a muchos les puede sonar como que, bueno, pero estas preguntas son medio tontas. Pero bueno, esas son las preguntas que esas personas en esa época se empezaron a preguntar. Y así surgió esta rama de la filosofía llamada metafísica. ¿Cómo puede la mente incorpórea afectar al cuerpo físico? Es decir, si yo tengo un cerebro físico, pero yo como ser humano tengo una mente que es incorpórea, intangible, lo que algunos podrían llamar el inconsciente, el consciente, la conciencia, eso no es tangible, eso, aunque funciona, por así decirlo, con todo mi ser, pero no es algo que no son simplemente impulsos eléctricos de mi cerebro, es como un alma que está allí. Entonces, si yo tengo un alma o yo soy un alma, es decir, un ser incorpóreo que no tiene cuerpo, entonces, ¿cómo algo que no tiene cuerpo puede afectar a algo que tiene cuerpo, que en este caso es mi cuerpo físico? Y aún, si vamos más allá, el mundo que me rodea. Bien, estas son preguntas que tienen que ver con la metafísica. Y si queremos hablar en términos teológicos, va a venir esos temas. Como, bueno, tenemos espíritus, tenemos alma, o tenemos alma y cuerpo, cuerpo y alma y espíritu, o espíritu y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El que se comunica con Dios, pero ¿y el alma entonces qué es? Entonces, muchos de ustedes seguramente se han hecho esas preguntas teológicas. Y son preguntas un poco más filosóficas, aunque en el texto bíblico y en la mentalidad hebrea ya estaba ese tipo de pensamiento. De hecho, prácticamente anterior a los primeros filósofos griegos. Ya esas ideas estaban rondando en la mente humana. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que si somos tripartitos, bipartitos y entonces el espíritu se va y viene, todos esos son temas con bases más filosóficas, que claro, lo teologizamos porque siempre todo nuestro pensamiento lo dirigimos hacia el Señor, hacia nuestro Creador. Entonces eso teologiza un poco esas preguntas, pero las preguntas tienen más bases filosóficas que teológicas realmente. Si las cosas existen, ¿cuál es la naturaleza objetiva de esas cosas? ¿Y existe un Dios? ¿O muchos dioses? ¿O no existe ninguno? Estas son preguntas filosóficas. Y le dejo acá una pregunta cumbre. Cuando el ateo, por ejemplo, las personas que son ateas
o algunos agnósticos, pero principalmente los ateos dicen Dios no existe, esa afirmación es una afirmación metafísica, porque estás negando la existencia de un ser. ¿Ok? Entonces, esto simplemente como para que empiecen a ubicar que muchas preguntas y muchas afirmaciones que hacen no solo los ateos, los agnósticos, los no creyentes en general, sino también algunos quizás herejes y de las herejías que ustedes han estado trabajando. No sé, yo no estuve, posiblemente a ustedes sí se les venga algo a la mente de lo que le han enseñado previamente. Algunas incluso de esas preguntas también tienen un fundamento filosófico. Entonces, ¿para qué me va a servir entonces, Jorge, este taller de hoy si estamos hablando de herejías y antitrinitarismo y etcétera? Les va a servir, hermano, porque muchísimas de esas herejías surgen porque no había en ese momento, principalmente en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, no había un lenguaje claro para explicar las cosas que estaban empezando a entenderse a la luz de Cristo en ese momento. Allí está el punto principal. Muchas personas no podían entender por qué este término griego que está siendo tomado de la filosofía me va a explicar un misterio inentendible. Entonces, eso es principalmente lo que empezó a ocurrir en el siglo I. Por supuesto, la filosofía estaba en su cumbre de la filosofía griega, los pensadores, ya existían un montón de escuelas filosóficas, como el estoicismo, el epicurismo y el otro, y el otro, y el otro. Habían un montón de pensamientos y de escuelas filosóficas, que eso es otra cosa, una escuela filosófica. Entonces, cuando viene la revelación de Dios en Cristo y entonces empiezan estos temas como la resurrección, pero entonces como un cuerpo físico puede otra vez cobrar vida. El mismo pensamiento ¿cómo se llama? El personaje bíblico se me fue el nombre, perdónenme, tengo muchas palabras en la cabeza, que le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo entonces puedo yo otra vez entrar en el vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque esta persona estaba entendiendo lo que la enseñanza de Cristo desde una visión más, desde una razón más naturalista. Y Cristo está hablando en términos un poco más espirituales, ¿ok? Más elevados, por así decirlo. Entonces, allí está la diferencia entre un pensamiento u otro. Cuando entonces entendemos, Nicodemo, exactamente, gracias, Yari. Nicodemo, exactamente. Entonces, en los primeros siglos eso fue lo que pasó. Entonces, la revolución de Cristo resucitando, después de entonces los otros proclamándolo como Señor, y el Kyrios, y el Hijo de Dios. Entonces empezaron un montón de términos que la mayoría tenía una herencia hebrea, pero en el mundo del judaísmo del Segundo Templo, y específicamente en la época de Cristo y de los apóstoles, estaba el Imperio Romano, obviamente, pero no había pasado mucho tiempo, ¿no? Eso suena muy, muy relativo, con respecto al imperio, a la influencia griega. Y el griego seguía siendo un idioma principal, y por eso tenemos el Nuevo Testamento principalmente escrito en griego. Había una mentalidad cultural en ese momento. Entonces, que los primeros cristianos decían, bueno, pero ¿cómo le explico a este o a aquel que Cristo resucitó y que Dios habita en tres personas, Padre, Hijo? ¿Me entiendes? O sea, si a usted, hermano, hoy en día, con tanto conocimiento, y me incluyo, me cuesta, y para mí es un misterio difícil de explicar, sobre todo en palabras, ¿qué quedará para ese momento que había una revolución de pensamiento con el hecho específico histórico de la resurrección de Cristo? Entonces, a veces es bueno como que ponerse en el lugar de esas personas.
Bueno, en la antigua metafísica había o hay dos divisiones con respecto a la metafísica, la antigua y la contemporánea. La antigua se centraba más en cosas como la naturaleza del ser y el problema de los universales, la naturaleza de la sustancia, etcétera, etcétera, sobre todo hasta la época medieval. De hecho, Aquino, perdón, influenciado por la filosofía aristotélica, sigue hablando de sustancias. Luego viene, bueno, ahí están las primeras causas, las categorías del ser, objetos y propiedades, identidad y cambio. Esto no me voy a centrar mucho en eso porque esto es un poco más complicado y no tan relevante para este momento. Y luego tenemos la nueva filosofía que pasa después de la época medieval, que su enfoque se empieza a centrar en cosas como el espacio y tiempo, la necesidad y la posibilidad y el libre albedrío. El conocidísimo y repetido 1.000 millones de veces tema del libre albedrío, que si la soberanía de Dios, que si los calvinistas, que si los arminianos, bla, bla, bla. Bueno, hermano, el libre albedrío y ese tipo de temática tiene que ver con temas filosóficos y específicamente con la metafísica. Si nuestras acciones o decisiones están predeterminadas por lo que sea esté predeterminada o no lo están. Entonces, eso es un pensamiento metafísico y por ende filosófico. Luego, la epistemología, y no se preocupen, ya estamos en la recta final, la epistemología se centra en el pensamiento y este es un tema también de mucho interés y es uno de los principales temas que para mí ha ocasionado el gran crecimiento de ateos, de agnósticos y de gente que ataca la creencia en Dios, etcétera. Viene principalmente por cuestiones epistemológicas. ¿Qué hace la epistemología? Estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento y la creencia justificada. Analiza la naturaleza del conocimiento y cómo se relaciona con nociones similares como la verdad, la creencia y la justificación. También se ocupa de los medios de producción del conocimiento, es decir, qué es lo que hace que yo sepa algo, así como del escepticismo sobre las diferentes afirmaciones sobre el conocimiento. ¿Qué preguntas se hace la epistemología? Bueno, intenta responder cosas como ¿cómo distinguir el conocimiento de las meras opiniones? ¿Cómo sé que esto que yo estoy diciendo es conocimiento y no es simplemente una opinión subjetiva de gustos y colores? ¿Cómo es posible el conocimiento? Es decir, ¿cómo puedo llegar yo a saber algo? Y eso se puede extender. ¿Cómo sé que lo que sé, lo sé de verdad? ¿Cómo podríamos estar seguros de que sabemos algo? ¿Cómo estoy seguro de que yo sé esto? ¿Qué me da seguridad para saber que sé eso? ¿Con qué métodos o bajo qué reglas metodológicas adquirimos conocimiento? Esto se relaciona con lo que yo les estaba diciendo inicialmente y lo contextualizamos al tema de las herejías trinitarias y antitrinitarias y cristológicas. Pues bueno, podemos hacer un examen introspectivo nuestro de cómo estoy seguro de que es, de que realmente sé que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, ¿cómo llegué allí? ¿Cómo puedo distinguir de que eso que sé es de verdad un conocimiento y no una mera opinión o una mera creencia que se me ocurrió porque alguien me la dijo y ya? ¿Ok? Entonces, introspectivamente lo podemos hacer y eso es a veces bueno saberlo porque eso nos ayuda a que si hay un tambaleo en ciertas respuestas, entonces tenemos que buscar cómo reafirmar nuestro conocimiento del Señor y estar convencidos en nuestro propio entendimiento, como dice el apóstol Pablo, de esas creencias. Entonces, no solo introspectivo, que fue lo que acabo de decir, pero también con respecto a aquellos que están haciendo o diciendo herejías antitrinitarias o cristológicas. Entonces, evaluarlos nosotros, por qué ellos están diciendo eso y por qué, cuál es el fundamento para lo que están afirmando,
Y en segundo lugar, hacérselos ver a ellos. Pero ¿cómo sabes tú, cómo estás seguro de que, de que realmente eso es algo que sabes y no algo que estás repitiendo o una mera opinión o interpretación tuya del texto o de la persona de Cristo? Porque puede ser una mera opinión o creencia que pudo haber tenido cualquier origen, pero no hay realmente un conocimiento detrás de eso. Entonces son cosas que ustedes podrían aplicar para esos casos. Y en último lugar, la axiología, que básicamente es la teoría del valor. Es decir, ¿qué preguntas hace? La axiología trata de investigar qué cosas son buenas, cuán buenas son y cómo se relaciona su bondad entre sí, además de qué es el valor. Una de las cuestiones más importantes sobre el valor es la cuestión de su relación con categorías como el derecho, la razón, lo racional, lo justo y el deber. Es decir, básicamente cuestiones sobre lo bueno, lo malo, lo que es incorrecto y lo que es correcto, que es un tema en nuestros días bastante debatido y repetido, ¿no? Y esto nos lleva de último momento a las tres épocas de la filosofía, y ya con esto cerramos. Entonces, si tenemos que la filosofía son tres cosas: epistemología, metafísica, epistemología y axiología, eso es el fundamento de la filosofía. Y todo lo que se hable que tenga bases en alguno de estos tres temas, de la naturaleza del ser y del mundo, del conocimiento y de la razón también, y de lo bueno y lo malo, entonces estamos haciendo afirmaciones o comentarios filosóficos. Estamos hablando de filosofía. Sí, como cristianos nosotros y creyentes y hijos de Dios y como quieran llamarlo, siempre vamos a meter al Señor en nuestras conversaciones porque el Señor es el centro de todo. Pero lo anterior sigue siendo un fundamento filosófico o se sigue relacionando con el estudio de la filosofía. Y no tiene nada de malo, porque nosotros hablamos un idioma y hay todo una ciencia de los idiomas, por ejemplo. Y nos gusta la música y hay toda una ciencia detrás de la música. Y de hecho, alabamos al Señor con música, con nuestras canciones, etcétera, etcétera. Hay toda una ciencia detrás de la música. ¿Me entienden? Entonces, igual con ciertas afirmaciones y pensamientos y creencias, también hay un trasfondo filosófico que sostiene esos términos, sostiene esas maneras de ver las cosas, etc. Entonces, así como tenemos esas tres bases de la filosofía, tenemos tres épocas, que son el premodernismo. ¿Qué pasa con el premodernismo? Fue esa época que enfatizó o priorizó el pensamiento y las preguntas que se hacían con respecto a la metafísica. Y esto ya nos va a ayudar un poco también a entender toda la historia de la filosofía, no solamente, sino también toda la historia de la teología. Ya van a ver por qué. Entonces, el premodernismo, estamos hablando de antes de Cristo, Sócrates, los presocráticos, después Sócrates, después Platón, después Aristóteles, después la escuela estoica y todos estos pensadores ya casi en los primeros años, después los mismos apóstoles, el pensamiento del cristianismo primitivo, los padres de la iglesia, etcétera, 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 Agustín, etcétera, hasta entrado la Edad Media. Todo eso se llama premodernismo. Santo Tomás de Aquino, todos esos pensadores entran en esto. ¿Por qué? Porque fue una época filosófica, o es una época del mundo occidental principalmente, donde el pensamiento estaba siendo enfocado en cuestiones metafísicas. Entonces, por eso vemos a los presocráticos hablando del caos y el orden del sistema del mundo, del orden del universo. Vemos a Platón hablando de las ideas, el mundo de las ideas y el mundo material que refleja o no esas ideas. Vemos a Aristóteles hablando de la sustancia del ser. Luego vemos a Agustín hablando también de unas cuantas cosas, incluyendo
lo de el libre albedrío y las cuestiones de sus luchas espirituales. Luego vemos a Santo Tomás de Aquino igual hablando de la sustancia, del ser, del bla, 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 bla. Entonces vemos toda una época donde el pensamiento metafísico era lo que reinaba. Luego de René Descartes, lo que se conoce como el giro epistémico, en el siglo XVI-XVII, ya avanzada o habiendo comenzado la reforma protestante, más o menos para que se ubiquen, empieza lo que se conoce como el modernismo a nivel filosófico. Y entonces fueron pensadores que empezaron a dar un vuelco, dijeron, eso de metafísica, del ser, de Dios, eso como que es mucha fantasía. Vamos a hablar de lo que es, de la razón, porque la razón es lo importante. Y básicamente eso fue lo que pasó. Entonces en el modernismo se empieza a priorizar la razón. Y en esta época es donde teológicamente también surgen escritos y ensayos con un enfoque más científico, más intelectual, más apologético, más, un poco también más profundo a nivel filosófico. Entonces empiezan autores como, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Bueno, un montón de filósofos y teólogos que empiezan a desarrollar teologías más epistemológicas y más filosóficas. Bueno, y el liberalismo teológico, lo que después se conoce como liberalismo teológico, es básicamente el resultado, ya el hijo que da a luz la influencia de la filosofía moderna con una priorización en la epistemología, esa influencia sobre la teología, porque en esa filosofía moderna surge el naturalismo y surge el escepticismo epistemológico. El escepticismo anterior es un escepticismo más metafísico, donde yo creo que no existe un Dios. Entonces hay un escepticismo de lo metafísico. El escepticismo epistemológico es más dudar de lo que es verdad y lo que no es verdad, o de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. Y teológicamente el resultado fue el liberalismo teológico, una mezcla entre teología y naturalismo. Entonces por eso empieza la desmitologización de la Biblia. Entonces, bueno, ya Cristo era un profeta, pero eso de los milagros, bueno, eso lo hicieron los escritores para embellecer el texto, y surge esto de la búsqueda del Jesús histórico. Empieza la escuela crítica, la llamada alta crítica y la crítica histórica gramática, surge en esta época como para ver más intelectualmente el texto bíblico. Entonces, por supuesto, la Biblia empieza a ser más también un objeto de estudio. Acá la diferencia, esto me lo voy a saltar porque ya el tiempo apremia. Y por último, la época llamada posmodernismo, que obviamente hay un debate grande entre cómo llamarlo y si terminó o no terminó, pero básicamente la época posmoderna son filósofos que empiezan a reaccionar a la herencia que tuvieron de los modernistas. Entonces, también empiezan a enfocarse en cuestiones éticas, bien, en la moral. Y no es de sorpresa de que en la evolución de la teología cristiana es en el siglo XX donde se revive la teoría de la ética, se revive el ontologismo de Kant, se reviven escuelas como el consecuencialismo, y se empieza a hablar más de esto de, bueno, lo malo, que sí es, cuál es nuestro fundamento ético para señalar a otras culturas, y empieza todo esto de la diversificación de culturas, y bueno, hay que respetar porque ellos piensan distinto, porque es otra cultura, y nosotros somos otra cultura, y etcétera, etcétera. Que posiblemente hay un audio que se me está repitiendo el eco, que creo que soy yo mismo. Si pueden apagar el micrófono, se los agradecería, porque Ha de ser alguien que tiene dos aparatos conectados a la misma vez. bueno, ahí está, gracias, creo que ya. Eso parece que ya está solucionado. Bien, gracias. Bueno, no, ya estoy terminando. Entonces, esto, por supuesto, también los puede ayudar a ustedes a que, miren, hermanos, las herejías
Y cuando hablo de herejías, por eso no sé las clases que han tenido anteriormente, pero cuando yo hablo de herejías, principalmente me estoy centrando en las herejías oficialmente declaradas herejías, como estas que ustedes dicen ahí en el título, antitrinitarismo. Por supuesto, todo lo que sea antitrinidad es una herejía porque está dogmáticamente establecido en nuestra herencia cristiana como eso, al igual que las cristológicas o las que van en contra de la cristología tradicionalmente establecida como la cristología cristiana. Entonces, esto igual les va a servir porque las herejías se repiten una y otra vez, se transforman en otra cosa, se disfrazan en otra cosa, y el pensamiento filosófico los va a ayudar, no solamente a entender cuando lean algún padre de la iglesia, cuando lean algún dogma de los primeros concilios, que está bastante, se usa mucho esta terminología, y ya les voy a decir algo sobre eso, sino también les va a servir ahora, porque muchas de estas personas que nos encontramos, de estos grupos, de estas sectas, lo que hacen, eso que ellos están diciendo lo están repitiendo de lo que aprendieron del líder de su secta o del libro del mormón o del libro de no sé qué, digo el libro del mormón por decir uno, pero todo eso va hasta los primeros siglos, donde se estableció eso como herejía. Y algo que hay que tener acá muy importante de ver es que las herejías o las declaradas herejías en los primeros siglos no fueron o no fueron causadas porque un día un cristiano estaba allá y estaba, mira, yo creo que Jesús, no, yo creo que Jesús era solamente un espíritu. El cuerpo que tocó Tomás y que vieron era como un fantasma, me parece a mí. ¿Entiendes? No fue así. Fue una persona intelectualmente capaz de desarrollar un ensayo sobre algo que estaba en desacuerdo. Y ese ensayo o esa doctrina fue ya sea redactada o expresada en términos intelectuales. ¿Sí me entienden? Fue alguien que vino y dijo esto, esto y esto, porque la sustancia, porque esto, porque el ser no puede, ta, 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 ta. ¿Cómo vas a refutar o a declarar eso como una herejía si no en los mismos términos? ¿Sí me entienden? Entonces, hay que entender el contexto, hay que entender la época y hay que entender por qué los padres de la iglesia y la iglesia en general establecieron dogmas e hicieron declaraciones antitrinitarias y a herejías cristológicas de esa misma manera, con términos que hoy lo digo, no, pero es que esa gente estaba rebuscada, la filosofía los tenía locos y por eso hicieron eso. No, hermano, es que el que venía a contradecir no era un loco, era un tipo estudiado que sabía lo que estaba diciendo. Entonces, ese era el trabajo de la iglesia, de levantarse y decir, para, esto es así, porque se les pongo un ejemplo actual. Eso es como que vaya un hermano a su iglesia, pongamos un filósofo, para mantener la analogía, y les diga, esta iglesia no es así porque, y empieza a filosofar diciendo que los términos, porque la creencia que ustedes tienen en Dios es bla, 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 y usted no le va a decir, el Señor te reprende, hermano, bueno, continuemos. ¿Sí me entienden? Repréndalo si usted quiere, pero no va a solucionar lo que él dijo. Usted tiene que atacar lo que él dijo en el mismo término. Y si usted no puede, porque no está en esos mismos términos, bueno, alguien habrá para hacerlo. Y lo más importante de todo, ya alguien hubo en los primeros siglos. Hay un montón de escritos ya hechos para atacar o para refutar, para contrarrestar estas herejías antitrinitarias y herejías cristológicas. Ya está, hermano. Acá no vamos a ver quién redacta algo porque hay auxilio. No, hermano, ya
Así como ellos tienen textos de los que sacar, me refiero no textos bíblicos, textos escritos de donde sacar para apoyar su herejía, usted tiene 1000 veces más para señalar eso como una herejía. Así que bueno, básicamente eso sería el taller de hoy. Espero les sirva. De nuevo, me centré más en la cuestión de la filosofía y con la relación en la evolución de la teología cristiana y cómo la filosofía ha influenciado a la teología y como ojo, y esto es importante, así como la filosofía ha influenciado para bien a la teología, también lo ha hecho para mal. Quizás la palabra teología no es la correcta, quizás, lo voy a decir de nuevo, fíjense cómo voy a cambiar. Así como la filosofía ha influenciado y ayudado y sido útil para bien a teólogos, también ha sido una mala influencia para otros teólogos. Y sin ir lejos, el ejemplo que le puse recién de la teología liberal, el liberalismo teológico, es el resultado de teólogos siendo influenciado, malamente hablando, por filosofía, en este caso la filosofía del naturalismo. Después lo pueden investigar, la raíz naturalista de la filosofía liberal. Entonces, por supuesto, si no hay un mundo metafísico, no hay un mundo espiritual superior, entonces Cristo no pudo haber resucitado, entonces los milagros no pueden existir, tienen que ser explicados. Hay una explicación lógica, fíjense el término lógico, como que si explicar lógicamente algo ya no hay refutación. Yo puedo explicar lógicamente cosas y estoy errado igualmente. ¿Entiendes? Entonces ese fue el resultado de dejarse influenciar por mala filosofía, por malos pensamientos filosóficos, que por supuesto te influyen y en tu teología empiezas a aplicarlos y por supuesto tu teología empieza a desviarse. Así que, bueno, eso sería hasta el momento, Fernando. Te doy la palabra para lo siguiente y bueno, espero que les sirva, que hayan anotado y bueno, eso, Fernando. Muchísimas gracias, hermano. Llegamos al tiempo de preguntas, amados hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que desee hacer, este es el momento apropiado. Puede indicarlo levantando su mano virtualmente. Bien, hermano Iván, puede hacer su pregunta, hermano Iván. Sé si me escuchan. ¿Me escuchan, amados hermanos? Sí, hermano, lo ¿Me escuchamos. escuchan, amados hermanos? Ok. Escucha, Iván, se escucha, se escucha. Si quisiera hacer una pregunta, hermano, quizás porque el tema es Sí, se algo escucha muy bien. profundo en sí, ¿verdad? Pero algo que pude captar en cuanto a la metafísica. La metafísica se dice que es el pensamiento que reinaba en el premodernismo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Hola? Ajá, entonces ese pensamiento metafísico reinaba en el premodernismo, pero lo veían como una fantasía. Sí. Ahora, No, no. ese eh, pensamiento no, Iván, lo veían como una fantasía en la modernidad. en la modernidad. Ok, pero lo que trato de hacer una pregunta en sí, en general, es cuán bueno o cuán malo o lo que se ha observado en el siglo
que estamos viviendo o del siglo XX, XXI. En cuanto a la metafísica, se ha introducido dentro de la iglesia porque se nos enseñó que es un poco malo en sí, ¿verdad? Y lo que he captado en sí que la metafísica, haciendo definición, ¿verdad? Del pensamiento metafísico, de esa época es la que reinaba, pero ¿cuánto puede ese pensamiento hoy en día influenciar dentro de las congregaciones? Por ejemplo, vemos el movimiento neopentecostal que hace uso enfocado en ese pensamiento metafísico. No sé cuán malo o cuán bueno podrá ser, o cuán dañino o cuán saludable. No sé si puede captar la idea o la pregunta que quiero Sí, te entiendo hacer. perfectamente. Te entiendo perfectamente, Iván. Sí, sé de qué me estás hablando. ¿Esa sería tu pregunta? Sí, esa sería mi pregunta. Sí, Ahora, por el fíjate lo otro lado, el siguiente. modernismo que prioriza la verdad. Uh-huh. Sí, continúa. Ajá. Entonces, ¿cómo será posible que ese pensamiento del postmodernismo está siendo influenciado o lo estamos utilizando en las iglesias evangélicas? ¿Cuán saludable o cuán dañino sería? Bien. Bueno, fíjate lo siguiente, Iván. Acá hay algo muy importante que aclarar, porque tiende a confundir a veces a las personas. Por eso les digo, es importante Sí. esta clase porque les va a ayudar como que a ordenar ciertas cosas y ciertas ideas. La metafísica que vos estás mencionando, Iván, es una llamada, pongo las comillas, metafísica, pero no tiene nada que ver con la metafísica, que es una rama de la filosofía, llamémosla la filosofía griega. Lo que vos estás diciendo es esa mal llamada metafísica que es más esotérica, que si el pensamiento positivo, que si la no sé qué, y la llama violeta y la llama Correcto. azul, y después se mezcla con cuestiones orientales y el chakras y el karma, y bueno, y está la famosísima Connie Méndez con su libro Metafísica. Sí, hay mucha gente, y esto es importante que quede claro, hay mucha gente que confunde y cree que la metafísica esa esotérica es la misma metafísica de la filosofía. Y aunque, por supuesto, estos esotéricos dicen que ellos son filósofos y que su metafísica es filosófica y tal, pero no tiene nada que ver. Es una mezcla realmente un tanto, ¿cómo se llama esto? Sí. Un tanto sincretista, mejor dicho, entre filosofía oriental, filosofía esotérica, taotista y no sé qué, y la mezclan todo con cuestiones de astrología. Entonces es una mezcla rara y la llaman metafísica. Por supuesto, eso ha influenciado de manera horrible a la iglesia cristiana, principalmente a la iglesia evangélica desde la mitad del siglo pasado, y se ven unas cosas que hace el libro de tus sueños, que cuando pongas una fotito allí, entonces va a aparecer lo que deseas, pídele a Dios, porque es la plata y bueno, y ese montón de cosas que ya ustedes saben. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Sí, La creo que metafísica de la filosofía es simplemente una rama que sí, es como una creo que etiqueta para entender de qué estamos hablando. Entonces, si hablamos de Dios y la creación, estamos hablando dentro de la filosofía, ojo, no del esoterismo, sino dentro de la filosofía, entonces estamos hablando de una rama llamada metafísica. correcto. Creo que me aclaró un poco lo que es la parte de ese pensamiento. Ahora, no sé si puedo hacer otra pregunta. Eso es con Fernando. Sí, hermano, pues. No con usted, hermano.
No, no digo que Fernando es el que decide si otra pregunta. Yo no tengo ningún problema. Oh, pues, Sí, hermano Iván, puede hacer la pregunta, no hay problema. hablando de ese mismo, del pensamiento que tenemos metafísico, se podría decir que en la Biblia está establecido ese pensamiento. Por ejemplo, el libro de Job, con ese pensamiento. Uy, te perdí, Iván. Te perdí en lo último. Después de Hop, no te escuché más. No, si ese pensamiento metafísico del que se está hablando, se está impartiendo, hay ese pensamiento en el libro de Job. Bien, claro, de nuevo, Iván, voy a decir esto para, más que todo para aclarar. No es que la metafísica sea un tipo de pensamiento que hay que aceptar o rechazar. Ojo, ¿entiendes? Es simplemente una clasificación dentro del mundo de la filosofía para referirse a ciertos tipos de preguntas o a qué se refieren ciertos tipos de preguntas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿existe un Dios? A preguntar, ¿cómo sé que mañana tengo que ir al trabajo? Son dos preguntas completamente distintas que no tienen nada que ver una de la otra. Claro, porque una es una pregunta metafísica. ¿Por qué metafísica? Porque está hablando o haciéndose una pregunta sobre un ser superior, incorpóreo e inmaterial, sea cual sea, y la otra es simplemente sobre una acción o sobre un compromiso que tenga yo mañana, sobre si sé que lo tengo o no lo tengo. Entonces, una es metafísica y una es más del tipo epistemológico. Entonces, son términos más que todo para clasificar. No es que nosotros tengamos un pensamiento Gracias, metafísico hermano. de que la filosofía nos está enseñando o nada. Todos tenemos pensamientos metafísicos, epistemológicos y axiológicos. De por sí, porque somos seres humanos y pensamos y nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Y esas preguntas tienen clasificaciones. Algunas son metafísicas, algunas son epistemológicas y algunas son axiológicas. Por ejemplo, yo le digo, ¿será que si miento a este ladrón para que no me robe, está bien o está mal? Yo puedo hacerme una pregunta como esa como cristiano. Entonces, si yo analizo mi pregunta, fíjate que la filosofía yo no estoy hablando en ningún momento de filosofía o de un pensamiento filosófico que me está influyendo. Solamente es una pregunta que puede ser súper cotidiana. Pero si yo la veo desde el punto de vista filosófico, la puedo analizar y digo, esa pregunta que yo me estoy haciendo tiene que ver con la axiología. Es decir, con lo que es bueno o malo, con lo moralmente bueno y lo moralmente malo. Listo. ¿Sí me entiendes? Es como cuando vas al médico y dice, doctor, me duele el hueso de la pierna. Pues bueno, ¿el doctor a dónde te va a mandar? A un traumatólogo. ¿Sí? Entonces, traumatología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar los huesos. La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza del ser y la creación. Gracias, hermano. Para servir, querido. Tenemos otra mano levantada, el pastor Pedro Hugo Pérez y luego nuestro hermano Ricardo Tobar. Pastor Pedro Hugo, su tiempo. Buenas noches, estimados consiervos y estimado profesor. Quería comentar nada más en cuestión de lo que estaban hablando ahorita. Creo que es la nomenclatura que tenemos los pentecostales, ¿no? Porque los pentecostales pues no estamos familiarizados con, por ejemplo, esos términos. Yo creo que los reformados están más familiarizados, ¿no? Como que usan más esa nomenclatura en cuestión, por ejemplo, la metafísica, la Eucaristía, ¿no? Liturgia. Entonces, casi los pentecostales, pues, carecemos de esos términos filosóficos también. Y yo creo que ahí es donde tenemos un choque, ¿no? Entonces, pues, como bien dice usted, la metafísica, pues, es aquello que nos lleva a los orígenes, a las causas. Y, pero, lamentablemente, pues también se ha hecho mal uso de los términos. Por ejemplo, eh, hay una rama en la metafísica, como bien dicen, es más esotérica. Por ejemplo, el tratar de
salirse, por ejemplo, del cuerpo, lograr que el alma se desprenda del cuerpo, ¿no? Esas ideas dentro del yoga, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, nada más quería participar, tener esa participación de que hay un choque porque al hablar nosotros, utilizar esas palabras dentro de nuestras congregaciones, pues espanta a los congregantes, a los oyentes, no a nosotros, porque pues nosotros estamos preparándonos, ¿no? Estamos pastores y bueno, Correcto. por gracia de Dios, pero pues sí, como esos términos están mal usados, más en el novarismo, pues desafortunadamente, pero yo creo que hay que volver y yo creo que es nuestra tarea volver a enseñarle a la congregación el origen de esos términos. Es solamente mi aporte. Gracias, Pastor Pedro. Sí, y bueno, y precisamente por eso estamos acá y no estamos en una iglesia un domingo, porque estamos estudiando otro tipo de temas que van a servirles a ustedes para su vida diaria, para la iglesia en sí misma. Pero sí, esto no es para que ustedes lleguen a la iglesia, hermanos, hay que aprender metafísica. No, no, no. Estos son simplemente terminología. Y la terminología solamente sirve para clasificar. Nos da la utilidad de ubicarnos en saber de qué estamos hablando. Eso es como, por ejemplo, cuando usted tiene una conversación con una persona y la persona malinterpretó todo lo que usted dijo. Y bueno, quizás fue porque se usaron palabras no tan correctas para entender. Entonces, ¿qué hacemos para entendernos? Bueno, ¿qué quisiste decir? Y lo escuchás y vos, bueno, yo quise decir esto y, ok, ya estoy entendiendo. Y los términos son para eso, como para ubicarnos un poco de lo que estamos hablando. Y siempre los términos son importantes en estos contextos de estudio. Muchas gracias, hermano Ricardo. Muy buenas noches, saludos hermano Jorge, saludos Fernando. Cuánto gusto me da escuchar a Jorge, ¿verdad? Aclarándonos conceptos que muchas veces en el cristianismo, ¿verdad? Bueno, aquí en América Latina, aún en el campo evangélico, eh, decir filosofía aún genera susto, genera conmoción, ¿verdad? Porque lo primero que le dicen a uno, estás estudiando filosofía, te vas a volver ateo, nada que ver con el asunto. Y cuando le decimos, nosotros los que estudiamos la teología, decimos que estamos de alguna forma haciendo formulaciones metafísicas, nos dicen, uy, hermano, ¿a dónde se está metiendo? Eh, Porque de alguna forma en la teología pues hacemos formulaciones de ese tipo, ¿verdad? Pues acerca de la existencia de Dios, bueno, la formulación de la idea de la Trinidad pues es una formulación metafísica porque trasciende, ¿verdad? Es trascendental y bueno, y es parte de los axiomas, ¿verdad? Pero me parece a mí interesante ver cómo la palabra metafísica en nuestra cristiandad toma un rumbo que se va bien lejano, pues, que ya prácticamente toma elementos esotéricos que, que nada que ver con lo que en sí reflejaba o englobaba la palabra, ¿verdad? Porque para muchos, personalmente, bueno, yo siempre en mi conversión, para mí de alguna forma más trascendental fue, bueno, ¿y si Dios existe o no existe? Y, pero qué extraño es de verdad que la gente salirse del cuerpo, hacer confesiones positivas, eh, lo de la fotografía, y la verdad que eso no es metafísica. De alguna forma, hermano Osto, podemos decir de que eso es como, eh, como una falsedad, o sea, a lo que de verdad es la metafísica.
O sea, no, o sea, de alguna forma podemos decir eso no es metafísica. Esa sería mi No, pregunta. claro, bien. Eh, es difícil porque se conoce como metafísica y ellos la llaman como metafísica. Pero la diferencia está acá. Si quieren, veámoslo de esta manera, como para que quede claro, porque veo que la duda está allí todavía. Digamos que existen dos tipos de metafísica, ¿sí? Digamos, vamos a decirlo de esta manera. Está la metafísica, que es una rama, y esto es lo más importante que tienen que llevarse. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser y la existencia. Bien, lo repito. La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser y de la existencia. Mientras que hay otra metafísica que es básicamente o se resumen a enseñanzas esotéricas, mágicas, sobre, y aquí es donde ellos roban, es como el libro este Robándole a Dios, ¿no? Ellos roban de la filosofía porque, por supuesto, esa enseñanza mágica y esotérica la relacionan con la experiencia, con el ser, con la realidad, con la causa, con la no sé qué cosa y no sé qué. Pero es que desde el primer momento ya tú te das cuenta de que no estamos hablando de filosofía en el término de la disciplina filosófica y de los grandes filósofos del pasado, sino que estamos hablando de una mezcla, una mezcolanza esotérica, mágica, espiritista, cuasi ocultista, ¿sí me entienden? Cuasi brujería, pues, para llamarlo de esa manera. Entonces, te das cuenta que son cosas completamente distintas. Entonces, digámoslo así, digamos que hay dos tipos de metafísica. Vamos a usar la típica dicotomía. Está la metafísica buena y la metafísica mala. Muy bien, Básicamente. bien. Porque ustedes no Muy van bien. a nunca, hermanos, nunca van a escuchar ni o leer. Si lo escuchan, están en otra metafísica. Nunca van a leer a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y mucho menos a Agustín, a Santo Tomás de Aquino, diciendo, no, porque si ustedes dicen 3 veces gracias, le va a ir bien en la vida. Jamás van a decir eso. ¿Sí me entiendes? Van a ver cómo, y lo dijo Santo Tomás de Aquino. Pues bueno, la causa del todo es el primer motor, porque para que hayan otras causas tuvo que haber una primera causa, y esa causa primera es el primer motor, por ende es Dios, y Dios es el creador. Así es. ¿Ven qué diferencia? Eso es metafísica. ¿Por qué es metafísica? Porque estoy hablando de un ser intangible, estoy hablando de un ser que no es corpóreo y que no está en el mundo, físicamente hablando. Estoy hablando de un ser superior. Y estoy hablando de causas y efectos. Y las causas y efectos también están fundamentadas en cuestiones de la filosofía, específicamente de la metafísica. Muy bien. Gracias, hermano. Le agradezco. Para servir, Ricardo. Excelente, muchísimas gracias, hermano Hostos. La verdad ha sido una bendición tenerle con nosotros en esta noche para hablar de este tema, un tema que a veces para muchos de nosotros que quizás no tengamos formación en esa área puede sonar un poco árido, pero que es importante que nosotros estudiemos, ¿verdad? No solamente quedarnos Perdón, con Fernando, y es que, y voy a cerrar con esto, y disculpa que te interrumpa, el y es problema. que vos usaste la palabra árido, ¿no? Ujú. Bien, porque te voy a atrapar esa palabra. La teología a veces la volvemos de la misma manera, ¿entiendes? Y esto ténganlo presente. A veces no, que los filósofos, pero a veces hay algunos hermanos, no estoy diciendo que ustedes, bueno, no los conozco,
y si hay alguno de ustedes, no se sienta aludido porque no lo conozco, pero hay hermanos que con la teología es igual. No, porque la teología reformada o la teología sistemática, entonces saben que la cristología, y entonces todo es, no, hermano, no digas eso porque qué sé yo, la armarteología dice que el pecado porque el sarx, y a veces nos olvidamos que la teología es simplemente un estilo de vida. Ese es el estilo de vida de vivir como Cristo, a la luz de Cristo, para Cristo e imitando a Cristo. Eso es la teología. Y de hecho, ese es las aplicaciones. En mi último libro, Reteniendo lo Bueno, trata áridamente, y quiero usar la palabra porque está muy buena, Fernando, todos los capítulos es muy árido sobre teorías del conocimiento epistemológico, sobre filósofos posmodernos, sobre sus pensamientos. Vos ya estás en el quinto capítulo como que, ajá, y entonces, pero cuando empiezas a leer las aplicaciones prácticas del libro, vos decís, ah, ya entendí para qué todo este palabrerío y todas estas cosas filosóficas sí tienen una aplicación práctica. Y la teología es así. Cuando yo digo, perdón, y eso ya ustedes lo deben saber, Cristo es el Señor, genial. Eso puede tener toda una evaluación contextual, porque bueno, al César le decían el Kyrios, y entonces decir Cristo es el Señor implicaba la muerte en esa época. Genial. Pero no, eso no me interesa. Lo que interesa es que Cristo sea tu Señor y que vos vivas como que Cristo es tu Señor. Esa es la teología. La teología no es, no porque el griego dice que tal y la palabra y cuando lo transformas el arameo y entonces porque en esa época el rapto era y la encuentro con el tal, porque en Tigraidis hermoso, es muy genial y muy wow, profundo, pero que mi vida si no está siendo afectada y mi vida no está siendo transformada y yo estoy viviendo en pos y con respecto a esa verdad teológica o filosófica, entonces de nada sirve. Yo tengo que vivir esa verdad. Correcto, excelente. Gracias por ese aporte. La verdad estamos muy agradecidos con el Señor por la vida de nuestro hermano Jorge. Que el Señor pueda bendecirlo y darle aún más sabiduría. Realmente la materia es fascinante y da para mucho más que en este escaso tiempo no se puede abordar, ¿verdad? Eh, bueno, gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Vamos a dar, ya en el caso de mi hermano, yo creo que casi van a ser las 11 de la noche, ¿verdad? En Argentina, nuestro hermano necesita descansar Las también. 12 realmente, van a ser las 12. Ay, ay, ay. Bueno, gracias por desvelarse, por ayudarnos, por enseñarnos. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar con una oración. Hermano Iván, por favor, nos despide. Iván Martínez. Bueno, gracias, hermanos. La verdad que ha sido muy de mucha ayuda para nosotros esta clase. Dios bendiga al hermano Jorge Hostos. Y vamos a despedirnos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta participación tan especial, Señor. Que nos ayudes para poder comprender y para poder aprender. Bendice a cada hermano que estuvo compañero, pastores, ministros. Gracias, bendíceles en gran manera. Ayúdanos para poder comprender toda esta riqueza, todo este conocimiento, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Bendice a cada maestro, a cada líder, Dios. Guárdalos, ayúdales para que ese conocimiento sea impartido y nosotros podamos ser beneficiados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches, bendiciones a todos y gracias. Dios les bendiga a todos, gracias por todo, bendiciones. Bendiga, bendiciones.